¿De dónde vienen las guerras? Ese es el tema de hoy. Mis queridos hermanos, los invito para que podamos ir a la carta escrita por Santiago o Jacobo, que es lo mismo. Esta carta fue escrita y está estimada entre los 48 y 52 después de Cristo. Los invito para que vayamos al capítulo 4 y leamos el versículo 1. Y a la letra dice así: la palabra se lee honrando al Padre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, mi Señor y Salvador, y Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Vayamos a palabra de oración. Te pedimos, Padre, Jehová de los ejércitos, tú que reinas en gloria, te pedimos para que tú nos indiques por medio del predicador, que seas tú el que habla, para que sea palabra de Dios y no de hombre, y que todo el oyente sea edificado, para que vean el camino correcto, iluminado por la luz que es Jesucristo, el camino que debemos de andar. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Aleluya. Gloria a ti, mi Señor. Estamos en esta carta de Santiago, en el capítulo 4. ¿Y de dónde vienen las guerras? Así lo dice. Démosle lectura al versículo 2. Y ahí nos va indicando, porque nuestro Padre es maravilloso, y nos indica de manera correcta, sencilla, cómo y de dónde viene todo este problema. Que nosotros podemos tener un error en pensamiento, pero Dios es perfecto. Vayamos al versículo 2. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites, no en lo que la palabra del Señor dice. Maravilloso nuestro Padre. Dice: para gastar en vuestros deleites. Versículo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mis queridos hermanos, la palabra del Señor es perfecta. Nosotros comenzamos con este título: ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras vienen, según lo que acabamos de leer, de adentro del hombre. Nosotros debemos de entender con claridad lo que Dios nos enseña, porque Dios es soberano y justo juez, y Él es el único bueno. Recordemos en el Evangelio escrito por Marcos, versículo 10 al 18, dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Así es, el único bueno es Dios, no hay otro. Palabras del mismo Dios vivo y verdadero, Jesucristo, hecho carne. Así que, mis queridos hermanos, todo lo creó Dios bueno. Y cuando se dice todo, es todo. El Señor, Dios Todopoderoso, Creador, en Génesis, desde el comienzo dice, y los invito para que vayamos al comienzo.
Dice en el capítulo 1, en el versículo 10, voy a dar lectura rápidamente, ustedes pueden leerlo en casa con toda comodidad, pero voy a dar lectura rápida. En capítulo 1, en el versículo 10, al final del versículo dice, y vio Dios que era bueno. Movámonos al versículo 18 y la letra dice así, y vio Dios que era bueno. De nueva cuenta, la palabra corrobora, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, al final dice, y vio Dios que era bueno. Y nos seguimos moviendo. En la culminación en el versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. De manera que teniendo en claro que Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno en gran manera, como lo dice su palabra, volvamos a nuestro texto. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Movámonos y avancemos en esta hermosa meditación. Así que, estando en la misma carta de Santiago, capítulo 1, pero el versículo 13, nos da más detalle para que nosotros podamos entender el origen del mal. Porque ya ahorita, en este punto, Dios nos ha enseñado el origen bueno, que Dios creó todo bueno. Es una pregunta muy importante porque las personas piensan y hacen preguntas diciendo, Dios, que es el creador de todo, ¿creó el mal? De ninguna manera, mis queridos hermanos. Acabamos de leer que Él creó todo perfecto. Hay personas que dicen, entonces, las hierbas que pueden ser usadas como drogas son malas. Hemos leído que dice de ninguna manera, porque en el versículo de culminación del capítulo 1 de Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Él lo hizo perfecto. El mal uso que el hombre le da a las cosas crea la decisión de la maldad del hombre. Así lo dice en el capítulo 6 de Génesis. Así que en esta hermosa meditación que Dios nos enseña en esta carta de Santiago, doy lectura en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es. Y el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Mis queridos hermanos, ahora veamos con más claridad cómo Dios nos revela y nos enseña el mal. Lo decidimos nosotros. Es un ejemplo que nosotros debemos de seguir a Jesucristo justo cuando fue tiempo en carne, Él en este mundo. Él es el ejemplo. Fue tentado, pero no pecó. Fue decisiones perfectas, divinas,
Dice en Efesios que debemos ser imitadores de Dios. Así debemos de ser. Ahí mismo en Efesios nos dice que no seamos necios y sepamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que imitemos a Dios. Así lo dice en el capítulo 5. Voy a ilustrar, y recordemos que las ilustraciones son algo muy mínimo comparado con la enseñanza de Dios, pero es para poder entender un poco más acorde a nuestro entendimiento humano. Como por ejemplo, con esto, el doctor, cuando nosotros vamos, a una persona le puede decir que no puede comer ciertos alimentos. Por su estado de salud no es recomendable y bueno. ¿Y qué hacemos? No tan solo los ingerimos, los comemos, sino que descaradamente y deliberadamente decimos, ¿qué tanto es tantito? ¿Han escuchado esa frase? Fatal. Y nosotros, al entender que tenemos un problema de salud y no podemos hacer esas actividades o comer ciertos alimentos, aún así lo hacemos. Pero recordemos también lo que Dios le dijo a Adán en Génesis. Capítulo 2, 16, y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así como esa persona, mis queridos hermanos, que fue a ese doctor y que le está diciendo que no coma, dice la bendita y santa palabra, que Él es el doctor por excelencia. Él es nuestro doctor, el que alivia nuestras enfermedades, el que llevó todos nuestros pecados y enfermedades en esa cruz. Todo el que va a los pies de Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador. Mis queridos hermanos, con este ejemplo de Adán, no pasó mucho tiempo cuando comenzó la desobediencia. Apenas estábamos en el capítulo 2 de Génesis, primer libro de la palabra del Señor. Y las decisiones erróneas ya habían comenzado. Pero Dios es bueno y misericordioso. Y por eso no hemos sido consumidos. También Él nos da la solución. Movámonos al siguiente nivel. Dios es bueno en gran manera. Así que la palabra del Señor es maravillosa porque es perfecta. La suma de toda su palabra es verdad. Dice también que el que hace sus estatutos y sigue su ley, alegra el corazón del hombre. Es maravilloso. Así que en esta misma carta de Santiago, continuemos en el capítulo 1, pero en el versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Dice la palabra, de lo alto. Aleluya. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer de nuevo, como le explicaba a Nicodemo. Recordemos en el Evangelio escrito por Juan en el capítulo 3, versículo 5, le dice, y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros tenemos que estar en la lectura, en el estudio de la palabra, para que sepamos cuál es la voluntad del Señor. Debemos de imitar a Dios.
y debemos de saber y entender cuál es su voluntad en el estudio diario de la palabra. Yo los exhorto, mis queridos hermanos, para que nosotros hagamos un hábito bueno, porque esta carne es débil, pero el espíritu, dice la palabra, está dispuesto al Señor. Pero esta carne a veces hace algunos hábitos que algunos no son dañinos, algunos sí. Muchas personas se levantan del lado derecho y dicen que eso es algo bueno. Antes de salir a su casa, ponen su pie derecho. Hagamos lo que dice la palabra y pongamos mejor primero y llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a Jesucristo. Que eso es un hábito correcto, es un buen hábito, y tener una lectura de la palabra del Señor también. Así que, ¿cómo nacemos? Comencemos en arrepentimiento. Ahí es donde comenzamos a nacer, reconociendo, yendo humildes, sencillos de corazón quebrantado. Porque en Mateo 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es. En todo momento estamos en el tiempo de la dispensación, donde nada más nosotros tenemos que ir y Dios nos recibe. Llegará un momento donde ya no habrá esta dispensación. Cuando venga Jesucristo. Para eso está el libro de Apocalipsis. Maravilloso. Tantas promesas, señales que debemos de conocer, y los invito para que lo lean. Y reconociendo a Jesús, como dice en Mateo 3:2, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como está escrito en Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mis queridos hermanos, así como la persona que fue al doctor y le dijo que no comiera ciertos alimentos, nosotros debemos de ponernos en las manos del Señor, del vivo y verdadero, el cirujano perfecto, para que haga esa cirugía, abra ese pecho espiritual y le quite ese corazón de piedra y le ponga ese de carne. Porque dice en el libro de Romanos que ha derramado su amor en nuestros corazones. Para poder derramar ese amor en esos corazones, necesita ese corazón. Necesita primero arrepentirse, llegar a los pies de Cristo y poder llegar a recibir esas grandes misericordias y bendiciones del Señor. Por eso en Ezequiel nos da esas maravillosas promesas que dice: y les daré un corazón y le quitaré y un espíritu nuevo y pondré en ellos y quitaré el corazón de piedra. Maravillosas promesas que no deben ser ignoradas. Gloria a Dios, santo y bueno, justo juez. Mi alma te alaba, Padre Jehová Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, porque tú no nos has dejado solos. Siempre has estado con nosotros. Siempre estás presente. Bendito eres, Padre Santo. Mi alma te alaba, Padre. Y Dios nos equipa y nos da todo lo necesario. Vayamos a esta carta también maravillosa de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis queridos hermanos, Dios nos equipa y nos enseña desde el comienzo cómo debemos de hacer las cosas. Pongámonos en esas manos de Jesucristo. Y lo que el hombre no puede hacer, porque es imposible, Dios hace. Así como esa persona que va a ese doctor, se pone en sus manos y entra al quirófano y no sabe más de él.
porque lo duermen. Así Dios, póngase en manos de Jesucristo y Él hace la obra. Y va a renacer, a ser una nueva criatura. Y el viejo hombre queda atrás y comienza un camino donde el Hijo de Dios lo rescata, por su sangre le lava, lo deja limpio de pecado, le da vida, lo pone en el camino correcto y empieza a andar en obediencia. Empieza a amar la palabra del Señor. Empieza a dar fruto, el fruto que llevamos por medio del Espíritu de Dios, para que esa agua viva corra por dentro. Nos da un corazón nuevo de carne, un espíritu nuevo, derrama el amor en nuestros corazones, no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los invito, mis queridos hermanos, para que mediten en estas hermosas palabras del Señor, para que podamos entender palabra por palabra, para que llevemos a cabo la bendita y santa voluntad de nuestro Padre. Cerrando, Dios es bueno y nos da todas las herramientas que necesitamos para vivir espiritualmente y podemos resistir y estar firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Con ese corazón nuevo, con ese espíritu nuevo, conociendo la luz del mundo que es Jesucristo, tomemos todas nuestras decisiones correctamente, no como la de Adán en el comienzo, sino todo agradando a Dios. Todos nuestros dones, todas nuestras cualidades que Él nos ha dado, dirijámoslas para alabanza y gloria a Él. Y que esas bendiciones que Él derrama día a día sean recibidas por nosotros, sus hijos, y que no se bloqueen por nuestras malas decisiones. Y si todavía no es hijo de Jesucristo y no lo ha recibido como Señor y Salvador, las bendiciones no pueden ser recibidas, porque no está equipado con ese corazón de carne, ni con un espíritu nuevo. Pero dice la palabra que Él está tocando a la puerta, y si abrieren, entrará Él y el Padre, harán morada en Él y cenará con Él. Pídale en su corazón en este momento para que Él entre en ese corazón. Ábrale la puerta. Medita en la palabra del Señor. Él está tocando. Abrámosle. Te lo pedimos, Padre, en el amor de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Un abrazo, mis queridos hermanos. Bendiciones.